tema que se esté hablando en este día pueda ser de bendición para tu vida. Y el tema que vamos a estar viendo se llama Cree en Jesús y serás sano. Cree en Jesús y serás sano. Un tema muy bonito que el Espíritu Santo en esta tarde te va a estar hablando de dos personajes que están ahí escritos en la Biblia, ahorita lo vamos a leer. Tuvieron una historia muy bonita, muy importante y que nos enseñan mucho a nosotros como oyentes, como lectores, y que nos ayudan mucho en el camino de nuestro Señor Jesús para que podamos que nuestra fe pueda crecer más, que pueda crecer y que podamos obtener lo que deseamos a través de ello. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 24 al 29. Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una enfermedad que dice aquí su palabra, acabamos de leer ahorita, hacía 12 años que ella padecía de esto. Y vamos a ver cómo era esta mujer, en qué condición se encontraba en aquel tiempo. Vamos a analizar este acontecimiento histórico acerca de la fe que esta mujer tuvo, que ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto. Muy dentro de ella sabía que si tan solo hacía eso, ella iba a ser sana de aquel azote, dice aquí en su palabra, que ella estuvo padeciendo durante 12 años. Y mira, en este punto de la historia Jesús había hecho milagros. En este transcurso de aquel tiempo Jesús ya había hecho varios milagros que la Biblia los menciona. Sus enseñanzas, dice aquí, y reputación crecían por día. Por todos los lugares que él pasaba, el pueblo salía a verle. Y dice algo muy importante. Dice: los que habían aceptado sus enseñanzas salían para recibirle, y los que no creían en sus enseñanzas salían para determinar si lo que habían escuchado acerca de él era verdad. Y esta es la razón por la que lo primero que leemos en estos versículos es: y le seguía una gran multitud y le apretaban. En este transcurso de la vida de Jesús en su ministerio, él pasaba por muchos lugares a impartir enseñanza, a dar el evangelio, el mensaje por el cual había sido enviado por nuestro Dios. Pero aparte de eso, aparte de él dar sus enseñanzas, pues en nuestras palabras, como quien dice, aprovechaba y hacía milagros, sanaba gente, y había personas que le creían, pero así como en estos tiempos, había muchos otros que no le creían y que salían solo para ver si era verdad todo aquello que Jesús decía y hacía en aquel tiempo, y que aún lo sigue haciendo en estos días. En este momento en la historia de Jesús estaba en camino hacia la casa de Jairo, según ahí en Mateo 5, versículos 21 y 23. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que seas salva y vivirá. Dice el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, ahí donde iniciamos leyendo. Pero versículos arriba dice que Jesús iba camino a casa de Jairo. Pero durante el camino, se atraviesa mucha multitud, dice, y le apretaban. Entonces, aquí en la historia de Jairo hay algo muy importante.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús permitió que muriera la hija de Jairo? Porque más adelante vemos que por causa de que Jesús se había tardado, la hija de Jairo había muerto. ¿Acaso no sabía Jesús que si se demoraba mucho tiempo, la pequeña iba a morir? Yo creo que sí. Jesús sabía todo, sabía que si tardaba, la hija de Jairo moriría, ya que Jairo le había dicho que estaba demasiado grave ya su hija. Pero aconteció algo muy importante, y quizá tú te estés preguntando ¿por qué? ¿Por qué Jesús permitió esto? ¿Por qué tardó si sabía que la pequeña ya estaba muy grave? Existen 3 razones, y te las voy a ir explicando. Número 1, Jesús se detuvo para demostrar lo importante que era lo que tenía que enseñar. No solamente estaba enseñando a la multitud que le apretaba en aquel tiempo, sino que le quería dar una lección a Jairo también. Esto era de vida o muerte, Jesús lo sabía. Pero Jesús optó por enseñar el Evangelio a la gente en lugar de salvar la vida de aquella pequeña. Pero también quería darle una lección a Jairo, quería enseñarle algo. Este tipo de actitud para Jesús no era nada nuevo. Jesús vino principalmente como maestro, no como un curandero, si lo podríamos decir así. Jesús, a lo largo de todo su ministerio que estuvo aquí en la tierra, todo lo que él hacía era enseñar a la gente, enseñarles algo nuevo. Sin embargo, debido a su compasión, él sanó a todos los enfermos que se acercaban a él. Unos por su fe eran sanos, la mayoría. Pero lo más importante era el mensaje del Evangelio que Jesús quería impartir. Por eso en esta historia se ve cómo Jesús le dio más importancia a la enseñanza, incluso si esto significara que la hija de Jairo tuviera que esperar. Y así lo hizo. Para él era importante, para Jesús era importante enseñarle a aquella multitud y enseñarle a Jairo. Punto 2. Jesús hizo que Jairo esperara con el fin de enseñar que la fe vale más que las riquezas. ¿Por qué digo esto? Es interesante notar aquí que la pobre mujer que había estado enferma durante 12 años, mismos años que había vivido la hija de Jairo, esta mujer era una persona sin nombre. Esta mujer del flujo de sangre era una persona, si se podría decir así, indigente, una persona que vivía en calle. Era una persona ya olvidada, una persona marginada ya, que había tenido este azote por 12 años. En cambio, Jairo era conocido como rico, era conocido como un líder religioso y estimado en la ciudad. Aquí había diferencias. Ante la sociedad había una diferencia aquí. Pero si bien sabemos es que para Jesús no hace distinción de personas. Para Jesús aquella mujer y aquel hombre Jairo eran iguales. Jesús nunca hizo acepción de personas y jamás se dejó impresionar por el estatus social de las personas de aquel tiempo o por sus riquezas. Dice, Jesús hizo que Jairo se esperara mientras que terminaba de enseñar a la multitud y sanaba a esta mujer. Jesús sabía que esta mujer estaba entre esa multitud. Jesús sabía que había una mujer que necesitaba ser sana, pero también sabía que Jairo, la hija de Jairo, le esperaba gravemente en su casa. Pero aquí Jesús le estaba dando importancia a algo, ahora sí que válgame la redundancia, algo muy importante. Algo importante que muchos de nosotros batallamos, quizás tú lo has batallado, y que a veces es difícil. Aquello que tienes que hacer, esperar. Cuando tú pides algo a Dios y quieres que te responda inmediatamente. ¿Por qué? Porque se te hace difícil esperar. Pero es ahí donde tú y yo somos probados, donde nuestra fe es probada. ¿Qué tanto estamos dispuestos a esperar la respuesta de Dios?
a esperar a que Dios responda. Número 3, Jesús permitió que la hija de Jairo muriera para ser glorificado al resucitarla de entre los muertos. Había un plan maravilloso que Jesús estaba haciendo, llevando a cabo. Y para que todo el mundo viera el poder de Dios en la vida de Jesús, para demostrarse a sí mismo como el autor de la vida y para resaltar su papel. Volviendo al tema, dice, estos versículos nos revelan la condición espiritual de un gran porciento de cristianos. Existen muchas personas que, al igual que muchos en esta multitud, salen a verle, salen a ver a Jesús y le siguen, pero no le siguen por fe, sino para ver qué pasa. No le siguen por fe, por creer en Jesús, sino para ver si es cierto que lo que me dijeron iba a ser. Y este fue el caso aquí. Estoy segura que dentro de la multitud había algunos que salieron a recibirle, porque creían en sus enseñanzas, porque creían en todo lo que Jesús hablaba y enseñaban y tenían fe en Él. Pero también estoy segura que la mayoría de la multitud salió a verle y le seguían solo por curiosidad, solo para ver qué iba a pasar en aquel momento. Y esto es algo que pasa en muchas de las personas que creen en Jesús. Unos le siguen porque creen en Él y porque tienen fe. Y como decía anteriormente, otros le siguen para ver qué pasa, para ver si mi vida se soluciona por completo. Jesús no dijo que no íbamos a tener problemas. Jesús no dijo que nada nos iba a pasar, sino que íbamos a tener problemas, íbamos a pasar por adversidades, íbamos a pasar por pruebas. La diferencia era que Él iba a estar con nosotros para ayudarnos a pasar aquella prueba. Y 2, porque en cada prueba, en cada situación que tú y yo atravesamos, Jesús nos da una enseñanza. Y era esto lo que Él les quería enseñar a Jairo. Dios no quiere que solamente le sigamos, sino que caminemos a su lado. Pero a veces pensamos que solo seguirle, que solo con seguirle estamos cumpliendo. Te voy a hacer una pregunta. Dice, ¿le seguimos por curiosidad para ver qué pasa? ¿O le seguimos con la fe inquebrantable que Dios espera y demanda de cada uno de nosotros? ¿Por qué es que tú estás siguiendo a Jesús? ¿Para ver si es cierto lo que me dijeron? ¿O porque en verdad tienes esa fe inquebrantable que Dios espera y anhela de ti y de mí? En los versículos 25 y 26 habla de esta angustiosa mujer. Esta angustiada mujer interceptó a Jesús de camino a la casa de Jairo. Dice aquí, nuestro Señor no se sintió ni enojado ni contrairado por esta aparente interrupción. La pregunta es, ¿cómo reaccionas tú cuando hay interrupciones? Jesús no se enojó ni se molestó porque aquella mujer le interrumpió en lo que Él estaba haciendo en aquel lugar. No era una pérdida de tiempo para Él, como alguien puede sentirse tentado a pensar, sino que era la parte más importante de la tarea de aquel día, la parte que uno puede mejor ofrecer a Dios. Esta mujer, dice, había sufrido, decía al principio, de hemorragias continuas durante 12 años de su vida. Los médicos a los que ella había recurrido ya no había nada, ya no le daban esperanzas a esta mujer. Ella ya había gastado todo lo que tenía en tratamientos, en medicamentos, en tantas cosas. Había gastado ella para ser curada. Pero hasta ese momento ella seguía con esas continuas hemorragias. Y en lugar de mejorar, ella empeoraba. Se hacían más fuertes aquellas hemorragias. Y yo no sé si tú, mujer, que estés escuchando esto, en algún momento tú pasaste por algo similar. Pero yo te quiero contar tantito de
mi testimonio. Yo estuve por algún tiempo muy corto, no 12 años, fue algo más corto, pero estuve 4 meses con hemorragia, si se puede decir, como esta mujer. Es algo tan incómodo buscar que sea sanado y no poder ser sanado con nada. Es algo incómodo estar continuo con algo que pues te impide. Si eres mujer sabrás de lo que estoy hablando. Tantos momentos de incomodidad donde no puedes estar bien, donde hay días en los que estás frustrado, donde hay días en los que entras en tristeza, en desesperación porque aquello no es sanado. Imagínate ahora esta mujer, 12 años con este flujo de sangre. Entonces podemos ver a personas que aún no conocen de Cristo, pero también describe a muchos cristianos. En algún punto de nuestra vida nos encontramos, decía ahorita, en algo similar. Y si tú pasaste por eso, puedes entender de lo que estoy hablando y puedes imaginarte esta mujer, todo lo que había estado sufriendo. Y tratamos por todos los medios habidos y por haber para poder encontrar un descanso, pero no lo hallamos. Buscamos y buscamos, pero no encontramos la solución a eso. No hallamos la solución a ese vacío que a veces sentimos hasta que llega a nuestra vida ese mensajero de Dios. Hasta que llega a nuestra vida esa solución que viene de parte de Jesús. Recibimos el mensaje de salvación, aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador personal y comenzamos a seguirle. Y esto es un buen inicio, pero déjame decirte algo, no es suficiente. En este acontecimiento vemos a esta mujer, sabía exactamente lo que le afectaba. Ella tenía una condición física, una enfermedad con síntomas. Y esto está pasando hoy en día. Hay muchas personas que están padeciendo de una enfermedad física. Y no tan solamente física, sino espiritual, a causa de esa enfermedad. A veces pasamos por enfermedades y sentimos que nada nos puede sanar. Y por si fuera poco nos olvidamos de aquel que tiene la sanidad a nuestra vida. De aquel que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Sino que nos enfocamos tanto en aquello que estamos pasando, nos enfocamos tanto en aquella situación de enfermedad que estamos pasando y nos olvidamos que dijo Jesús: yo llevé por ti todas tus enfermedades, yo llevé por ti todas tus dolencias, en mí está la sanidad. Y esto está pasando porque en tu vida ha existido ya una pérdida. En el caso de esta mujer vemos que tenía una pérdida de sangre, sufrió con este padecimiento por mucho tiempo y al igual que esta mujer existimos muchas personas que quizás estamos sufriendo alguna pérdida espiritual. Es por eso que examinar nuestra vida, condición espiritual y nuestra manera de ser es de suma importancia. Y te voy a dar una pequeña ilustración. Dice aquí, digamos que al salir del parqueo notamos que el neumático de nuestro carro se bajó el aire. Yo no sé si tú has pasado por alguna situación similar, que sales del lugar de donde hayas ido y sales y ves que tu carro se le salió el aire a alguna llanta. ¿Cuál es tu primer instinto? ¿Qué es lo primero que tú haces al ver aquella llanta sin aire? Bueno, lo primero que haríamos es ir rápido a la primera gasolinera, a echarle aire al neumático y seguirías tu camino. Lo primero que harías es buscar un lugar donde tú puedas echarle aire a aquel neumático para seguir tu camino y llegar al destino al que tú vas. Y puede ser que lleguemos a nuestro destino sin problema, pero tarde o temprano aquel neumático va a quedar otra vez sin aire. Tarde o temprano vas a notar que aquel neumático se le está bajando,
se le está saliendo otra vez el aire, porque nunca tomamos el tiempo de buscar de dónde viene aquella salida, porque no nos tomamos el tiempo de revisar aquel neumático por completo para ver de dónde viene aquella salida de aire y repararlo por completo, y que el día de mañana no volvamos a ver aquel neumático sin aire. Puede ser una cosa lenta, quizás lo hagamos por lo más rápido, y quizás revisar el neumático lleva mucho tiempo, pero tal como puede ser un proceso lento, también puede ser una cosa inmediata. Puede que vayamos en camino y el neumático explote, perdamos el control del vehículo y tengamos un accidente. La pregunta es, ¿cuál es el salidero que está sucediendo en tu vida? En otras palabras, ¿cuál es ese pecado o cuál es esa falla que te ha estado atormentando por tanto tiempo? Que por tanto tiempo no has encontrado la solución y has estado ahí, en ese hoyo. Al igual que el neumático, si no reconocemos dónde está aquella falla, si no reconocemos de dónde viene aquel problema o la falta de nuestro compromiso con Dios, llegará el momento cuando nos encontremos vacíos, como esta mujer. Llegará el momento donde nos encontremos debilitados, donde nos encontremos sin fuerza alguna, como esta mujer que había estado sufriendo 12 años con aquellas hemorragias. Y puede ser que tratemos de llenar ese vacío con todo lo que tú quieras, pero aún así no es suficiente. Si no arreglamos desde la raíz, desde donde viene, eso va a seguir. Eso no va a parar, sino que va a seguir, como le acontecía a esta mujer. ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, fijémonos bien en lo que hizo esta mujer ahí en el versículo 27. Cuando había perdido toda esperanza de mejora, cuando había perdido todo su esperanza, toda su fe, alguien habló acerca de Jesús. Escuchó de aquel Jesús que sanaba enfermos. Y no perdió ya el tiempo, sino que ella corre, pero fíjate bien, existen 3 cosas a notar que son de mucha importancia aquí. Número 1, ella oyó hablar de Jesús. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Cristo. Oímos y oímos de aquel Jesús sanador. Oímos y oímos de aquel todopoderoso, pero en realidad como si no escucháramos. Este es uno de los salideros que puede existir en nuestra vida, el no estar completamente convencidos que nuestro Dios es la solución. Número 2, ella tuvo que abrirse camino entre la multitud que le separaba de Jesús. No sé a cuántos les ha tocado hacer esto, a cuántos les ha tocado abrirse camino entre una gran multitud, pero te puedo decir algo, no es nada fácil. Imagínate aquel lugar lleno de gente, donde esta mujer tenía que caminar por mucho camino para poder llegar a Jesús. Ella no dijo con permiso, déjenme pasar, y todos se hicieron a un lado para que ella pasara. No, ella tuvo que abrir camino, a empujones, a codazos, quizás pisoteando a la gente. No le fue nada fácil. Tuvo que batallar, tuvo que forcejear, tuvo que hacer todo lo que estaba en sus manos para poder llegar a Jesús. Aquí la pregunta es, ¿qué multitud te está separando a ti de Jesús hoy en día? ¿Qué es lo que te está separando y lo que está haciendo que tu oración no llegue hasta el cielo? Le vemos y le escuchamos a través de su palabra, pero no logramos llegar a Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a abrirnos camino como lo hizo esta mujer? No sea
aunque sea a forcejear, a empujar, a hacer todo lo que esté en nosotros con tal de llegar a Él. Esto mismo es lo que hace falta hacer. Nos hace falta poner de nuestra parte, nos hace falta examinarnos, nos hace falta abrirnos el camino hacia donde Jesús se encuentra. Y número 3, dice su palabra que esta mujer toca su manto. Pero ¿cómo lo tocó? La palabra aquí nos dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella sabía que si tan solo ella tocaba el manto de Jesús, ella creía y tenía fe en que si tan solo hacía eso, ella iba a ser sana. En otras palabras, le tocó completamente convencida. Lo tocó sabiendo que ella sanaría al tocar el manto de Jesús. ¿Cuál fue el resultado de esta mujer? En el versículo 29 lo dice. Dice así, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Con solo tocar su manto ella quedó completamente sana. Dice que aquella hemorragia se cortó, ya no más salía sangre de su cuerpo. De aquel azote que la tenía afligida por 12 años. Ahora bien, existe mucha gente así, que se encuentra en la misma situación, sufriendo, penando, buscando y tratando por todos los medios, pero las cosas en vez de mejorar, empeoran. ¿Por qué? Sufren a causa de una pérdida en nuestro espíritu, a causa del pecado, de alguna falla que has cometido. Y hasta ahorita no has hallado la solución porque no has buscado en el lugar correcto. Dice Jesús, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No has tocado aquella puerta que es Jesucristo, pero en esta hora el Espíritu Santo te dice, aquí estoy yo, aquí está tu solución a aquello que te ha estado acongojando durante mucho tiempo. Hoy Cristo está presente, Él está aquí para sanar tu espíritu, para sanar tu alma y quizás para sanar aquella condición física por la cual tú estés pasando. No permitas al enemigo que ponga una multitud en medio. Y si es así, haz lo que hizo esta mujer. Ábrete camino. Quita todo aquello que te esté estorbando. Quizás palabras negativas, quizás personas que te han estado estorbando. Hazlo a un lado. Abre camino para que puedas llegar a Jesús. Sé valiente como esta mujer y atraviesa por medio de las situaciones. Ábrete camino. Llega a Él, toca su manto y vas a ser sano de aquella condición física o espiritual que estés atravesando. Dice aquí, la fe de esta mujer fue inquebrantable y su recompensa fue su sanidad. ¿Está tu fe al mismo nivel de esta mujer? Pregunto hoy en este día, ¿está tu fe y mi fe al nivel de esta mujer? Aquí vemos 5 puntos importantes. 1, ella decidió ir. 2, estaba prohibido, según ahí en Levíticos 13, de los versículos 19 al 25. Era una mujer inmunda y no podía tocar a nadie, pero a ella no le importó. A ella no le importó, sino que ella quería ser sana. Por lo tanto, decidió ir, aunque estuviera prohibido. Hizo todo estorbo a un lado, aunque todo lo había perdido. Y por medio de eso, ella recibe sanidad por su fe. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios en este día? Atrévete a hacer lo que hizo esta mujer. Quita todo estorbo de tu vida. Quita todo aquello que te ha estado impidiendo que tú seas sano, espiritual y físicamente. Y acércate a Cristo. Ahí está tu solución.
acércate a Cristo, ríndete a Él, confiesa tu pecado si has hecho algo que a Dios no le agrada, confiésalo. Y dice su palabra, dice Jesús, yo soy grande en perdonar y yo tengo mucho amor. ¿Qué es lo que te está ofreciendo Jesús en este día? Es grande mi amor para contigo. Yo llevé todas tus dolencias en la cruz del Calvario. Créelo, créelo y ten la fe de esta mujer. Si tan solo tocar el borde de su manto fueron las palabras de esta mujer, yo seré sana. Ella lo hizo todo, aunque todo lo había perdido, pero creía en que si hacía aquello, si tocara a Jesús, ella iba a ser sana. Acércate a Cristo, acércate a Él y que tu oración llegue hasta Él y vas a ver que tú vas a ser sano. Empecemos a tener fe en Cristo, empecemos a tener fe en aquel Dios todopoderoso y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos para que más almas puedan ser bendecidas. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.